¿Por qué no me deja hablarle en este día sobre en el medio? So this morning, why don't you let me speak to you about in the middle? El principio de cada proyecto, The beginning of each project, el principio del ministerio o de una carrera, the beginning of a ministry or a career, el principio de un negocio the beginning of a business, y el principio de un año nuevo, or the beginning of a new year. siempre se empieza con emoción, se empieza con gozo, It's always started with excitement, with joy. siempre se empieza con grandes expectaciones, It always starts out with great con expectation, gran fuerza y con gran motivación. with great strength and great motivation. Y luego al final del proyecto, And then at the end of the project, al final del ministerio at the end of the ministry, o de la carrera o del negocio, or the career or the business, también siempre trae emoción, it also brings emotion, excitement, excitement. trae siempre gozo, It brings joy. trae mucha fuerza y mucha motivación, It brings strength and motivation. porque cuando ganamos nada nos duele. Because when we win, nothing hurts. Así que el problema no es el principio, So the problem is not the beginning. el problema no es el The final, problem is not the end. el problema es el medio. The problem is in the middle. El problema es aquí en el medio. The problem is here in the middle. Viene Dios y le enseña a José su futuro God comes and shows Joseph his future. y le deja saber que él va a tener un futuro glorioso And he lets him know that he's going to have a glorious future. y aparentemente va a ser una grande persona de importancia. And apparently he's going to be a great person of influence. Y él lo entendió And he understood it porque él emocionado comparte ese sueño con sus hermanos, con sus padres. because he was excited and he shared that dream with his brothers and his parents. Así que él estaba emocionado para empezar esta jornada So he was excited to begin this journey porque estaba emocionado por el final. because he was excited about the end. La única cosa es que Dios no le habló nada del medio. But the only thing is that God did not talk to him about anything in the middle. Y luego viene Dios y le dice, él enseña que David iba a ser un rey. Then God comes and shows David that he was going to be a king. Va a ser una de las personas más importantes, He's going to be one of the most important people, una de las personas más poderosas de su tiempo. one of the most powerful people in his time. Y él empieza siendo ungido delante de toda su familia. And he begins by being anointed before all his family. Así que él estaba emocionado por empezar la jornada. So he was excited to begin the journey. Él estaba emocionado por el final. He was excited about the end. La única cosa que Dios no le habló nada del medio. The only thing is that God did not talk to him about anything of the middle. Y nosotros empezamos el año 2020 con entusiasmo, And we began the year 2020 with excitement, con metas, con determinación, with goals, with determination, con trabajo duro. with hard work. Empezamos creyendo que iba a ser el mejor año de nuestras vidas, We started thinking that it was going to be the best year of our life, llenas de bendiciones y lleno de logros. full of blessings and full of accomplishments. Empezamos el año con palabras de parte de Dios sobre nuestro futuro. We started out the year with words from God about our future. Porque Dios nos había hablado sobre el principio de nuestro ministerio. Because God had spoken to us about the beginning of our ministry. O tal vez que ibas a plantar una iglesia. Or maybe that you were going to plant a church. O ibas a abrir un negocio. Or you're going to open a business. O ibas a hacer algo que no habías hecho antes. Or you were going to do something that you had never done before. Así que empezamos emocionados So we began excited porque estábamos emocionados del final. because we were excited about the end. La única cosa es que Dios no nos dijo algo del medio. But the only thing is that God did not tell us anything about the middle. Así que la pregunta es, ¿qué hago cuando estoy en medio? So the question is, what do I do when I'm in the middle? Creo que una de las cosas que podemos hacer es mantener nuestra fe en Dios. One of the things I believe we can do is to keep our faith on God. Porque Dios no está en el cielo ahorita, Because God is not in heaven right now diciendo, híjole, este virus no lo miré venir. saying, oh goodness, this virus, I did not see it coming. Él no está en el cielo ahorita diciendo, ¿qué voy a hacer ahora? He's not in heaven saying, what am I going to do now? Él sabía exactamente lo que nosotros íbamos a atravesar en estos tiempos. He knew exactly what we were going to go through in this time. Cuando Él nos dio esas promesas para nuestras vidas. When he gave us those promises for our life. Cuando Él puso esos deseos dentro de nuestro corazón. When he placed those desires in our heart.
Así que tener fe al principio So to have faith at the y beginning tener fe al final and have faith at the end, no es el problema. that's not the El problem. problema es tener fe en el medio. The problem is to have faith in the middle. Porque este medio es lo que nosotros conocemos como el proceso. Because the middle is what we know as the process. Así que en el medio, So in the middle, en el proceso, in the process, siempre está lleno de problemas, it's always full of problems, de of decepciones, disappointment, de desánimos y aún de ataques. of discouragements, and even attack. Así que todos empezamos creyendo que íbamos a lograr eso rápido. So we all started off thinking that we were going to accomplish that quickly. Otros tardaron años para lograrlo, pero yo lo voy a lograr en menos de un año. Others took years to accomplish it, but I'm going to accomplish it in less than a year. Así que empezamos confiando en Dios, We start off by trusting God. empezamos confiando en nosotros We start off by trusting in ourselves, y en otras ocasiones confiando en nosotros más que en Dios. and in some occasions trusting in us more than in God. Pero cuando estamos en el medio, But when we're in the middle, esto siempre revela la naturaleza y la fuerza this also always reveals the nature and the strength y el fundamento de mi fe. and the foundation of my faith. Así que cuando estamos en el medio, So when we're in the middle, siempre saca cosas que nosotros habíamos descuidado. it always brings out things that we had neglected. Cuando estamos en el medio, When we're in the middle, ese siempre trae hacia enfrente lo genuino de nuestro corazón. it always brings forth the genuine in our heart. Así que cuando estamos en el medio, So when we're in the middle, tenemos que tener cuidado porque hacemos una serie de errores si no nos damos cuenta. we need to be careful because we do a series of errors if we don't realize it. Empezamos a dudar de Dios y de su poder We start doubting God and His power y de su soberanía. and His sovereignty. Empezamos a dudar y empezamos a cuestionar las promesas de Dios para nosotros. We start doubting and questioning God's promises to us. Empezamos a dudar de que vamos a llegar a esa tierra prometida. We start doubting that we're going to arrive to that promised land. Y si no tenemos cuidado, And if we're not careful, podemos perder nuestra fe, we can lose our faith. podemos perder nuestra confianza We can lose our y trust. podemos perder la batalla. And we can lose the battle. Así que cuando Dios nos dio esa promesa, So when God gave us that promise, Él nunca nos dijo que no íbamos a tener problemas. He never told us we weren't going to have any Él problems. nunca nos dijo que no íbamos a tener ataques o decepciones. He never told us we weren't going to have attacks or disappointment. De hecho, en Primera de Pedro, capítulo 4, verso 12 dice: In fact, 1 Peter 4:12 says, Queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando como que si fuera algo insólito. Dear friends, do not be sorry. Dear friends, do not be surprised at the fiery ordeal that has come on you to test you as though something strange were happening to you. Así que en el medio, So in the middle, nada tiene sentido. nothing makes sense. En el medio, In the middle, parece que las cosas no van a cambiar. it seems like nothing's going to change. En el medio In the middle, es donde parece que en lugar hacia adelante vamos hacia atrás. it seems like instead of going forward, we're going backwards. En el medio es donde aún nuestra propia mentalidad nos ataca. In the middle, it's where our own mentality attacks Y us. muchas veces nos dice, tú no eres la persona correcta. And many times it tells us you're not the correct person. Dios no te habló. God didn't speak to Tú you. no tienes lo que se requiere. You do not have what is required. Si hubiera sido de Dios, no te estuvieras teniendo estos problemas. If it was from God, you wouldn't be having these problems. Cuando estamos en el medio When we're in the y middle cuando nada está trabajando, and when nothing is a working, veces nos arrepentimos hasta los pecados que hicimos de niños. sometimes we repent from the sins that we committed as a child. Y yo no sé si a alguien le ha pasado eso o nomás a mí. So I don't know if that's happened to somebody or just me, Porque estamos tratando de entender qué está pasando. because we're trying to understand what is happening. Pero me permite decirle que esto es normal. But would you allow me to tell you that this is normal? Este es un proceso normal. This is a normal process. Que si Dios nos hubiera dicho todo exactamente con detalle, If God would have told us everything
speaking with exact details. Creo que tal vez sucedieran tres cosas. I believe three things would La happen. primera cosa, no necesitaríamos ya más fe. The first thing is we wouldn't need any more faith. La segunda cosa es que mejor nos quedaríamos aquí en este lugar. The second thing is we would remain here in this place. O mejor renunciaríamos antes de empezar. Or maybe we would quit before starting. Mira, José, Look, Joseph, tus hermanos te van a odiar. your brothers are going to hate you. No, en serio, te van a odiar. No, seriously, they're going to hate you. Y te van a odiar tanto And they're going to hate you so much que te van a poner en un pozo para que te mueras ahí. that they're going to place you in a pit so you can die there. Es más, y después mejor te van a vender para por lo menos sacar dinero de ti. Furthermore, they're going to sell you instead so they can make some money off of you. Te vas a convertir en un esclavo. You're going to become a Y slave. luego después te van a vender otra vez de esclavo en otro país. And then once again, you're going to be sold as a slave into another country. Y luego te van a acusar falsamente. Then they're going to accuse you Y falsely. luego te van a meter a la prisión. Then they're going to put you in Y prison. cuando estés ahí en la prisión, todos se van a olvidar de ti. And then when you're in the prison, everybody's going to forget about Tú you. vas a saber qué es sufrimiento, You're going to know what suffering qué is es like, abandono, what abandonment qué is es la like, soledad. what loneliness Y is. esto va a tardar muchos años. And this is going to last a lot of years. Y yo creo que si Dios me dijera eso a mí, le dijera, puedo proponer a otra persona. I believe if God would tell that to me, I would say, can I nominate somebody else? Así que Dios no nos da los detalles. So God does not give us the details. Así que lo que estamos encarando es difícil. So what we're facing is difficult. Parece que no tiene sentido. It doesn't seem to make sense. No lo entendemos. We don't understand Pero it. tenemos que entender But we need to understand que en el medio that in the middle es donde Dios está fortaleciendo nuestra fe. is where God is strengthening our faith. Y tenemos que entender eso. And we need to understand this Porque en el medio, because in the middle, el desánimo, the el discouragement, rendirse, the giving up siempre van a querer tumbar la puerta de nuestro corazón will always try to knock down the door of our heart para hacernos rendir to cause us to give up y no lograr nuestro propósito. and not to accomplish our purpose. Así que podemos decirle a Dios. So we can tell ¿Y God, por qué no lo dice junto conmigo? and why don't you say it together with me? Dígale, Señor, Say, Lord, no entiendo lo que está pasando. I do not understand what is happening. No tiene sentido lo que está pasando. It doesn't make sense what is happening. Pero yo confío en su amor. But I trust in your Yo life and confío your en love. su poder. I trust in your Y power. yo confío en su fidelidad. And I trust in your faithfulness. Así que, ¿qué hacemos en el medio? So what do we do in the middle? Hay que mantener nuestra fe. Let's maintain our faith. Número 2, hay que recordar que esto también pasará. Number 2, we need to remember that this too shall pass. Esto también va a pasar. This too shall pass. Así como te ayudó Dios ayer, Just how God helped you te yesterday, va a ayudar ahora He's going to help you y te today. va a ayudar And mañana. He's going to help you tomorrow. Y segunda de Corintios capítulo 4 nos dice, And 2 Corinthians 4 tells us, en el verso 17, verse 17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. for our light and monetary troubles are achieving for us an eternal glory that far outweighs them all. Así que note lo que está diciendo. So notice what it is saying. Si es una tribulación Yes, it's a y si tribulation. la reconoce And yes, he y recognizes si la it. reconocemos, And yes, we recognize it. pero note lo que está diciendo. But notice what he is Es saying. momentánea, It will pass. pero está produciendo algo glorioso. But it's producing something glorious. Y el verso 18 nos dice, And verse 18 tells us, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. so we fix our eyes not on what is seen, but on what is unseen. Pues las cosas que se ven, dice, son temporales. Since what is seen is temporary, Pero las cosas que no se ven son but eternas. what is unseen is eternal.
all. Así que lo que estamos mirando ahorita, So what we're looking at right lo now, que estamos viviendo ahora, what we're living today, también va a pasar. will also pass. Pero mientras pasa, But while it passes, está produciendo algo glorioso en it's nosotros. producing something glorious in us. Así que cuando estemos preguntándonos, So when we're asking ourselves, ¿escuché bien a Dios? did I hear God correctly? Sí, escuchaste bien a Dios. Yes, you did hear God Es más, correctly. Dios te lo confirmó a través de otras personas. God confirmed it through other people. Dios no te dio todos los detalles. God didn't give you all the details. Él lo que te dio fue la promesa. What he gave you is the promise. Así que todo a nuestro alrededor nos está gritando. So everything around us is screaming at us. Se está poniendo peor. It's getting worse. No hay luz al final del túnel. There's no light at the end of the tunnel. Nunca vas a lograr lo que Dios dijo que ibas a hacer. You will never accomplish what God said you would. Y yo creo que si José estuviera aquí, él nos dijera, And I believe if Joseph was here, he would say, oh, la promesa que viene por delante, oh, the promise that's coming ahead vale la pena cada problema que estás encarando. is worth every problem you are facing. No pares. Do not stop. Continúa caminando hacia adelante. Continue moving forward. Porque esto es lo que Pablo también dijo en Romanos capítulo 8. This is also what Paul said in Romans chapter 8, Y 18. el verso 18 dice, de hecho, considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. Verse 18 says, I consider that our present sufferings are not worth comparing with the glory that will be revealed in us. Así que hay una gloria que nos está esperando So there's a glory that is waiting for us al otro lado de la crisis, on the other side of the crisis, al otro lado de la on tribulación. the other side of the tribulation. Así que todas las cosas que estamos atravesando So all the things that we're going through, están edificando nuestra fe, it is edifying our faith. está edificando nuestro compromiso, They're edifying our commitment, nuestra our determinación, determination, nuestro carácter, our character, nuestro amor por Dios, our love for God, por el amor para otras personas. the love for other people. Nada de lo que estamos atravesando es sin sentido, Nothing that we're going through is without a cause, sin sentido, without a reason. without sense. Así que cuando miremos hacia atrás, So when we look back, podremos entender. we can Y understand. de hecho alguien dijo, And in fact, somebody said, un día vas a estar agradecido con Dios más por las peticiones que no te contestó que por las peticiones que te contestó. one day you're going to be more grateful to God for the petitions he did not answer than for those that he did answer. Así que continuemos creyendo, So let's continue believing. continuemos haciendo lo mejor, So let's continue doing the best. continuemos dando lo mejor, Let's continue giving the best, porque lo mejor está por venir. because the best is yet to come. Así que el principio es glorioso, So the beginning is el glorious. final es glorioso, The end is glorious. el medio es el terrible. The middle is the terrible. Así que yo también estoy creyendo cosas de parte de Dios. So I am also believing for things from God. Y al igual que usted, estamos en el medio. And just like you, we're in the middle. Pero es tiempo de continuar moviéndonos en fe, But it's time to continue moving in faith en determinación y compasión. and determination and compassion. Porque lo que dijo el salmista en el capítulo 23, Because what the psalmist said in Psalms 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, yea, though I walk through the valley of the shadow of death, dice, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. I will fear no evil, for you are with me. Así que ahorita estamos caminando por este valle de sombra de muerte. So right now we're walking through this valley of shadow of death. Pero note lo que dice el escritor. But notice what the writer says. Simplemente vamos caminando. We're simply walking. Simplemente vamos atravesándolo. We're simply going through it. Ese no es nuestro lugar permanente. That is not our permanent place. No es donde vamos a vivir. That is not where we're going to Es live. vamos de pasada. We're going through. Inclusive el salmista en el capítulo 30 dijo,
Even more, the writer says in chapter 30, Por la noche durará el lloro, pero en la mañana viene la alegría. weeping may endure for a night, but joy comes in the morning. Así que es muy fácil escuchar las voces negativas So it's very easy to hear the negative y voices también las voces negativas de nuestra mente. and also the negative voice of our mind. Pero tenemos que intencionalmente escuchar lo que Dios está hablando a nuestras vidas. But we intentionally need to hear what God is speaking to our Y lives. usted dice, ¿qué me está diciendo Dios? And you might say, what is God telling Dios me? te está diciendo, God is telling en you, medio de estas cosas ya te di la victoria. in the midst of these things, I already gave you the victory. En medio de estas cosas ya te hice más que vencedor. In the midst of these things, I already made you more than a conqueror. En medio de estas cosas yo voy a terminar lo que dije que iba a hacer en tu vida. In the midst of these things, I'm going to finish what I said I was going to do in your life. ¿Qué hago cuando estoy en medio? What do I do when I'm in the middle? Tengo que mantener mi fe en Dios. I need to keep my faith on God. Tengo que recordar que esto también va a pasar. I need to remember that this too shall pass. Y número 3, And number 3, tengo que recordar que Dios tiene la última palabra. I need to remember that God has the last word. Dios tiene la última palabra. God has the last word. Sí, pero es que las cosas se miran imposibles. Yes, but things seem impossible. Ya es demasiado tarde. It's too late. Estoy muy joven. I'm too young. O estoy muy viejo. Or I'm too O old. estoy muy pobre. Or I'm too poor. Las noticias, The news. las circunstancias, The circumstances. los políticos, The politics. la bolsa de valores, The stock market. todos están diciendo que ellos tienen la verdad All of them are saying that they have the y truth que ellos tienen la última palabra. and that they have the last word. Pero tenemos que recordar But we need to que el remember cielo se puede acabar, that the heaven might end, que el planeta se puede the acabar, planet might pero end, la palabra de Dios permanece para siempre. but the word of God remains forever. Dios todavía tiene la última palabra en todas las cosas. God still has the last word in everything. David fue ungido para ser rey de la nación. David was anointed to be the king of the Él nation. tenía el llamado de Dios, He had the calling of la God, aprobación de Dios the approval of y la God, unción de Dios. and the anointing of God. Pero en lugar de ir a tomar su lugar en el palacio, But instead of taking his place in the palace, las cosas se volvieron terribles. things became terrible. Saúl pasa años persiguiéndolo Saul spends years chasing him, y David pasa años aún escondido en cuevas. and David spends a lot of years in caves, Y Saúl lo hubiera podido matar and Saul could have killed him si no fuera porque Dios lo protegía. if it wasn't because God protected him. Y así como David, And just like David, usted tiene el llamado de Dios. you have the calling from God. Usted tiene la aprobación de Dios. You have God's Y approval, usted tiene la unción de Dios. and you have God's anointing. Y tal vez las cosas no están trabajando como tú te imaginabas. And maybe things aren't working how you wanted, Y tal vez se están poniendo peores. and maybe they're getting worse. Pero note lo que Isaías dice en el capítulo 43. But notice what Isaiah says in chapter 43. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. When you pass through the waters, I will be with Y you. si por los ríos no te anegarán. And through the rivers, they shall not overflow you. Cuando pases por el fuego, no te vas a quemar. When you walk through the fire, you shall not be burned, Ni la llama arderá en ti. nor shall the flame scorch you. Así que note lo que está diciendo. So notice what he is saying. Cuando atravieses esas aguas profundas, When you go through those deep waters, yo estaré contigo. I am with you. Cuando atravieses esos ríos de dificultades, When you go through those rivers of difficulty, no te vas a ahogar. you will not drown. Cuando atravieses ese fuego de opresión, When you go through that fire of no oppression, te vas a quemar. you will not get burned. Vas a estar bien. You are going to be fine. Pero note lo que dice. But notice what he says. No dice si pasas. He doesn't say if you pass. No dice si pasas. Doesn't say if you pass. Note lo que dice.
Notice what it says. Cuando pases, When you pass. esto es inevitable, This is unavoidable. pero note lo que dice, es simplemente de pasada. But notice what it says. It's simply passing through. No es el lugar donde vas a vivir. It's not the place where you're going to live in. Así que todos atravesamos cosas que parece que nos están ahogando, We all go through things that seem that are drowning us. donde parece que ya no podemos respirar, That seems that we can no longer breathe. donde parece que nos estamos muriendo y ya no podemos seguir adelante. What it seems like we're dying and we can't go forward. Todos atravesamos cosas que nos opresionan y nos ponen en depresión, We all go through things that oppress us and puts us in depression, y en el cual pensamos que ya no podemos seguir hacia adelante. in which we think we can never continue going forward. Pero si podemos vencer todas estas cosas exitosamente, But if we can overcome all these things successfully, estas cosas nos hacen crecer, these things make us grow. nos hacen más It fuerte, makes us stronger, más sabios, more wise, más compasivos. more compassionate. Así que este es un lugar temporal. So this is a temporary place. Nuestro lugar permanente es donde Dios dijo que nos iba a llevar. Our permanent place is where God said he would take us. Así que Dios todavía abre mares, So God still opens seas. abre He puertas, opens doors. liberta He personas, delivers people. todavía He sana, still heals. todavía provee, He still provides. todavía hace He milagros, still does miracles. todavía tiene la última palabra. He still has the last word. Así que cuando nos encontramos como José, So when we find ourselves like Joseph, donde nos sentimos esclavos del sistema where we feel that we are slaves of the system, o de esclavo de todas las cosas, or slave to everything, o sentimos que estamos en una prisión, or we feel that we're in a prison, o estamos sufriendo por la culpa de alguien más. or we're suffering because of somebody else, Él no estaba sufriendo porque era culpa de él. because he wasn't suffering because it was his fault. Cuando estamos en un lugar donde no hay posibilidad de salida, When we find ourselves where there's no possibility of getting out, mucho menos ser el hombre que Dios dijo que ibas a ser. let alone become the man that God said he was going to be. O cuando estemos tal vez en lugares como estuvo David, Or when we find ourselves in places like David was, simplemente tratando de sobrevivir, just trying to survive, moviendo de un lugar a otro, moving from one place to another, sin la posibilidad de una vida normal, without the possibility of a normal life, mucho menos ser el rey de una nación. for not even be able to be a king of a nation. Tenemos que recordar We need to remember que no podemos ser todo lo que Dios dijo que íbamos a ser we cannot be everything that God said we would be sin la oposición, without oppression, sin la oposición, without the opposition, Opposition. sin los retos, without the sin las challenges, decepciones, without disappointment, porque estas cosas desarrollan nuestros músculos espirituales, because these things develop our spiritual muscles. desarrollan nuestra fe, It develops our faith, nuestro carácter, our character, nuestro amor, our love, nuestra compasión, our compassion, nuestra madurez, our maturity, nuestro our potencial. potential. Por eso dijo Pablo en Gálatas capítulo 6, That's why Paul said in Galatians chapter 6, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. let us not become weary in doing good, for at its proper time we will reap a harvest if we do not give up. Note lo que está diciendo. Notice what he is A su saying. debido tiempo In its due time, vamos a cosechar. we are going to harvest. Vamos a tener el cumplimiento de la promesa. We're going to have the fulfillment of the promise. Vamos a llegar a nuestro destino. We're going to arrive to our destiny. En este momento In this moment, estamos en el medio, we're in the middle. estamos en la crisis, We're in the crisis. pero tenemos que continuar amando a Dios, But we need to continue loving God, haciendo su voluntad, doing his will, avanzando hacia adelante, advancing forward, aumentando nuestra fe, increasing our faith, porque vamos a llegar a donde Él dijo que íbamos a llegar. because we will arrive to where he said we were going to get. Y tal vez como Gedeón, And maybe like Gideon, él estaba quebrado, he was broken, él estaba lleno de temor, he was full of fear, tal vez de coraje, maybe anger, estaba decepcionado, he was disappointed, estaba escondiéndose, he was hiding, estaba bajo el poder del enemigo. he was under the power of the Y enemy. viene Dios y le dice, And God comes and tells us, varón valiente y esforzado. bold man,
Brave Sorry. and mighty man. Sorry. Brave and mighty man. Y Dios nos está diciendo también ahora, And God is also telling us varón now, valiente y esforzado. brave and mighty man, Varona valiente y esforzada. brave and mighty woman, Levántate y vence al enemigo. get up and overcome the enemy. Destruye al enemigo. Destroy the enemy. Levántate y toma tu lugar. Get up and take your place. Levántate y continúa hacia adelante. Get up and continue moving forward. Camina hacia tus bendiciones. Walk towards your blessing. Camina hacia tu llamado. Walk towards your calling. Camina hacia tu tierra prometida. Walk towards your promised land. Y el tiempo va a llegar And the time will come si no nos damos por vencidos. if we do not give up. Inclusive yo creo And I believe que aún los Lázaros van a resucitar. even the Lazarus are going to resurrect. Esos sueños que se murieron. Those dreams that had died. Ese negocio, ese ministerio que se murió. That business, that ministry that died. Esos deseos, esas expectaciones Those desires, those expectations. están por resucitar. They're about to resurrect. Están por They're resucitar. about to resurrect. Y usted dice, pero ¿cómo usted puede creer eso? And you might say, how can you believe that? Porque en Números capítulo 23 nos dice, Because Numbers 23:19 tells us Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. God is not human that he should lie, not a human being that he should change his mind. ¿Acaso no cumple lo que promete ni lleva a cabo lo que dice? Does he speak and then not act? Does he promise and not fulfill? Así que Dios no es hombre para mentir. So God is not a man to lie. Dios no cambia de mente. God does not change his mind. Él te prometió algo. He promised you Si something. continúas fiel, If you continue faithful, continúas caminando hacia if you adelante, continue walking forward, Dios te va a llevar a donde Él dijo que te iba a llevar. God is going to take you where he said he was going to take you. El problema no es el principio. The problem is not the El beginning. problema no es el The final. problem is not the end. El problema es el medio. The problem is in the middle. Y es donde estamos ahorita. And that is where we're at right now. Pero mantenga su fe. But keep your faith. Mantenga su fe. Keep your faith. Esto va a pasar. This too shall pass. Dios tiene la última palabra. God has the last word. Así que nos levantamos y miramos al cielo, So we get up and look towards heaven, sabiendo knowing que Dios cumple sus promesas. that God keeps his promises. Así que en esta mañana, So this morning, ¿por qué no acepta a Jesús como su Señor y su Salvador? why don't you accept Jesus as your Lord and Savior? Y tomas estas promesas escritas aquí para tu vida. And take these promises that are here written for your life. Y ahorita en este medio que estás viviendo, And right now, in this middle that you're living in, puede venir la paz de Dios, God's peace can come, la fortaleza de Dios, God's strength para llevarte también a ese destino que Dios tiene para tu vida. to take you to that destiny that God also has for your life. Así que ¿por qué no oras conmigo? So why don't you pray with Y me dígale, and tell him, Señor Jesús, Lord Jesus, reconozco que he pecado, I recognize that I have sinned. reconozco que me he apartado de usted, I recognize that I have departed from you. reconozco que necesito un Salvador. I recognize that I need a Savior. Le pido que en el nombre de Jesús perdone mis pecados, I ask you in the name of Jesus to forgive my sins, que entre a mi vida, to enter into my life, sea el Señor de mi vida, to be the Lord of my life, el Dios de mi vida, the God of my life, de este día en from adelante, this day forward, en el nombre de Jesús. in the name of Jesus, Y guíeme and guide a me toda verdad y a toda justicia, to all truth and all justice, en el nombre de Jesús. in the name of Jesus. Y si usted hizo esta oración, And if you made this la prayer, Biblia dice que su nombre ahora fue escrito en el libro de la vida. the Bible says that your name was now written in the book of life. Y ahora todas estas promesas son suyas. And now all of these promises are yours. Deje que Dios le bendiga grandemente. Let God bless you richly.